Muchas gracias, bienvenidos todos. Y esta, más que una plática, me gustaría que se convirtiera en un diálogo. Si en algún punto alguien quiere compartir alguna historia, alguna experiencia, que sepa que es súper bienvenido y además que, pues bueno, invitarlos a todos a estar abiertos a tener esta conversación y escucharlo desde un lugar absolutamente neutro, absolutamente respetuoso, para abrir la puerta y romper esto que de verdad es una de las situaciones más lamentables por la que está viviendo nuestro país y muy tristemente se está quedando en el olvido, está siendo, pues vaya, absolutamente nulificado, minimizado, devaluado, y a final de cuentas todos somos parte de esta sociedad y va a haber ciertas cosas que van a afrontar muchísimas creencias limitantes, cosas que a lo mejor ya nos las habíamos cuestionado y muchas otras que no. Entonces, que sepan que si en algún momento quieren compartir alguna historia, yo les creo. Lo que sea que quieran compartir, lo que sea que hayan vivido, que sepan que en este momento, y le tengo muchísima fe a esta nueva generación que está empezando a tomar el control de esta cultura, porque vienen rompiendo paradigmas que vaya que desde hace rato hacían falta quebrar. Ahora, acoso sexual y entre amistades. Hace falta, antes de empezar, una aclaración. No es lo mismo acoso que hostigamiento. El acoso es entre iguales, entre personas de exactamente la misma jerarquía. Perdón, el hostigamiento es entre personas con un nivel jerárquico más alto a alguien más bajo. Y el acoso es entre iguales. Ahora, en este momento los voy a invitar a todos y a todas a que levanten la mano si en algún punto han experimentado alguna de estas situaciones. Piropos o comentarios no deseados respecto a tu apariencia. Burlas, bromas, comentarios o preguntas incómodas sobre tu vida sexual. Llamadas, mensajes, videollamadas de naturaleza sexual no deseados. Castigos, maltratos, asignación de actividades, asignaciones por no haber aceptado o no haber cedido en algún tipo de reglamento algún favor sexual que alguien te pedía. Si se fijan, el contacto físico no deseado, ¿alguna vez lo han sentido, lo han vivido en algún lugar? Presión o sentirse coaccionado para tener relaciones sexuales. ¿Se dan cuenta que no somos minoría? Y es que esa es la cosa, cuando hay un acoso sexual, pues vaya, esto puede suceder en cualquier lugar, sucede en las escuelas, sucede en los hospitales, sucede en la casa, sucede en los bares, en la calle, en cualquier espacio. Y lo terrible y lo desgarrador de esto es que si les pregunto a cada uno de los que levantó la mano, ¿a poco no se sintieron solos? ¿No hubo un momento donde se sintieron casi hasta chiquitos, decir, ay, güey, ¿qué hago con esto que siento? ¿Qué hago con esto que estoy viviendo? Y ese es el miedo que le da tanto poder al acosador. Y si se fijan, no están solos en esta lucha, no están solos en esta experiencia. Permítanse compartirlo de una forma segura y de una forma absolutamente respetuosa. Ahora, sí, el acoso sexual es entre iguales, y hablándolo desde amistades, los voy a invitar a una reflexión, decir, ¿será que yo he llegado a caer en esto? ¿Será que alguna persona podría haber levantado la mano por algo que yo hice? Y es que de verdad, esto es algo que está absolutamente normalizado en nuestra cultura. Y hay veces donde cruzamos una línea, no por maltratar, sino porque está normalizado. Y hay muchísimas cosas que no son ni remotamente normal.
Ahora vamos a hablar de sentimientos. ¿Alguien que nos quiera compartir qué sentimiento llegó a tener durante esa experiencia? Levante la mano. Frustración, muy bien. ¿Alguien más que quiera? Enojo, miedo, definitivamente. Asco, incomodidad, culpa, sí. Y justamente la culpa, si se fijan, termina siendo el candado que nos silencia. Y es algo de verdad absolutamente antinatural. Voy a usar esta palabra y les voy a explicar por qué. Todos los sentimientos positivos o cómodos tienen exactamente el mismo mensaje de fondo, que es: quédate, aquí estás bien, aquí estás a salvo. Todos los sentimientos negativos o incómodos tienen el mismo mensaje de fondo y además te dan la energía para hacer algo al respecto. Y el mensaje es: muévete, haz algo, es una llamada a la acción. Y se fijan, todos estos sentimientos son una llamada a la acción. El enojo, por naturaleza, es el reconstructor de los límites. El enojo te da la fuerza para atacar, para defender un límite, para construirlo, para poder decir no. La tristeza, el asco, si se fijan, es una llamada a retirarte de una situación incómoda. Pero cuando hay culpa, cuando hay vergüenza, se terminan retrayendo la situación, pero terminan sintiendo que, bueno, ¿será que algo de esto es por mí? ¿Es por algo que yo hice? ¿Qué parte tengo yo en esta dinámica? Y a ver, no somos responsables por lo que elige hacer otra persona. Y esa es su culpa y es su karma. Ahora, vamos por partes. Vamos a hablar de creencias limitantes. ¿Quién de aquí ha escuchado esta frase? El hombre llega hasta donde la mujer le permite. ¿Cómo les hace sentir esa frase? ¿Empoderados, fuertes, en control? No, ¿verdad? Porque a final de cuentas no es una frase, no es una mentalidad que proteja al agredido, porque ceder no es bajo ninguna circunstancia consentir. ¿En qué momento normalizamos en una cultura que el que te digan y te insistan y te insistan y te insistan es consentir? Claro que no. Ahora, ¿quién ha escuchado la frase date a respetar? Levanten la mano. Muchísimas gracias. Y tengo que admitir que esa es una de las creencias limitantes, que no fue hasta hace un par de años, que me dijeron que dije, no me había dado cuenta qué tan mal estaba y qué tan destructiva incluso podría ser. Porque el respeto no es una moneda de cambio. Si tú te tienes que dar a respetar, ¿qué va a esperar la otra persona? O incluso si le das lo que quiere o está ese intercambio, ya no va a tener ninguna razón para respetarte. No busquen a unas personas que las y los respeten. Busquen a personas respetuosas, y más si planean construir una vida, y más si planean construir un futuro. Porque de esa forma estén contentos, enojados, tristes, frustrados. El respeto nunca va a estar en juego y nunca van a perder esta calidad humana. Los hombres ofrecen amor para tener sexo y las mujeres ofrecen sexo para tener amor. ¿Quién ha escuchado esto? ¿Qué piensan de esa frase? ¿Alguien que quiera compartir lo que piensa o siente? Al menos en mi caso personal, no busco tener relaciones sexuales, sino de que busco, pues como todos, ¿no? Considero que todo el rato buscas estar empatando con alguien. Al menos en un inicio yo tenía como que esta idea mal estereotipada, inclusive, pero ya después, conforme fui madurando, manteniendo más aparte un procedimiento psicoterapéutico, me ayudó muchísimo a comprender
que realmente uno busca lo que también carece, ¿no? Claro. Entonces, yo solucioné esas cuestiones dentro de mi vida personal y al menos yo pude aceptar y buscar un poco de la empatía, ¿no? Y el amor hacia otra persona. Claro, muchísimas gracias. Y tienes toda la razón, porque todos tenemos deseos emocionales y físicos. Y el reducir a los hombres a una parte sexual y el reducir a las mujeres a una parte emocional, vaya, es pedirle a cualquiera de los dos lados que sacrifiquen una parte de su corazón, una parte de su ser. Y eso no es justo ni para los hombres ni para las mujeres que crecimos bajo este estereotipo. Ahora, consentir viene de un deseo mutuo. Y el respetar es honrar, ni siquiera tienes que estar de acuerdo, ni siquiera te tiene que caer bien la otra persona, es honrar la humanidad y tratarlos como seres humanos absolutamente bajo cualquier tipo de circunstancia. Es más, puede ser una persona a la cual, pues vaya, no empatices ni simpatices con ellos de ninguna forma, pero aún así digas, ¿sabes qué? Voy a hacer lo posible para que tú estés bien. Yo voy a luchar por tus derechos, porque son nuestros derechos como mexicanos, como seres humanos, etc. Y la violencia no tiene género, no es no, y a final de cuentas el silencio tampoco es un sí. Hace poco hice una pequeña campaña donde empezaba a hablar del beneficio que tiene para la experiencia sexual el consentimiento, el decir, es que yo quiero estar con otra persona. ¿Y qué pasa? Solamente puede existir acoso si se deshumaniza a la otra persona, si no tiene un valor el que la otra persona tenga un deseo, tenga algún tipo de aspiración, tenga algún tipo de necesidad, busque algo, porque lo único que importa es el deseo del acosador. Y la cosa es que, y aquí de verdad, hombres, mujeres, a pesar de cualquier tipo de orientación sexual, ni el amor ni el deseo pueden ser tomados a la fuerza. Ahí vamos. Ahora vamos a hablar en un momento de un termómetro de acoso. Y antes de empezar con este tema, quisiera hacer un pequeño hincapié respecto al acoso. Está el acoso sexual, que tiene que ver con imponer el deseo sexual propio sobre la otra persona. Limitar esta parte de lo que quiere decir la otra persona, porque yo quiero lo que quiero y yo deseo a la otra persona y yo quiero que cede y yo quiero que haga lo que yo quiero. Ahora, es bien diferente al acoso sexualizado, que ahí es cuando hay personas que vienen o atacan o se sienten con el derecho de acosar, de devaluar, de someter a una persona por su orientación sexual. Apenas está empezando a hacer este tipo de segmentación, pero es bien importante tener muchísima claridad de eso. No todas las personas que acosan, su objetivo es tener sexo contigo. Hay veces donde el objetivo es someterte sexualmente, es devaluarte respecto a tu sexualidad. Cualquiera de los dos sigue siendo igual a maltrato, vamos aclarando. Y el acoso, por donde le vean, es violencia, porque el acoso es donde uno impone el deseo, es intencional, hay una malicia de fondo. Alguna de las personas que aquí se sintió acosado, levante la mano si sintió, dijo, ay, de seguro la otra persona lo hace por mi bien. ¿No, verdad? Ay, de seguro la otra persona, esta cosa, estas insinuaciones, es porque me quiere hacer sentir valioso, porque me reconoce como persona, porque reconoce algún tipo de cualidad. ¿Se dan cuenta cómo hay una deshumanización en el acoso? Y es un ejercicio de poder. Y a final de cuentas, claro que limita, obstaculiza la calidad de vida de las personas. Y si no estás dispuesto a aceptar un no por respuesta, no estás listo ni para amar, ni para ser amado.
¿Cuántas veces no hemos sentido pero es que yo quiero que me quiera? Qué bueno, el cariño, el amor, el enamoramiento se siente increíble. Pero si sientes que te tiene que querer, como bien dijiste, viene de una carencia emocional y es necesario llevarlo a terapia y trabajarlo y ver cuál es la carencia emocional que te hace a ti inconscientemente actuar de una forma tan destructiva ante el amor. Y este es el termómetro de acoso y quiero que lo piensen como cómo se cocinan los cangrejos. ¿Alguien ha escuchado cómo se cocinan? Ok, les voy a explicar un poquito. A un cangrejo no llegan y ya lo cocinan y vámonos. Lo que hacen, o creo que eran las langostas, uno de los dos, lo que hacen es meterlos en un baño a vapor. Y le van subiendo, y le van subiendo, y le vuelven a subir un poquito más. Y esto lo que permite es que, pues sí, en un principio se sienten calientitos, se sienten cómodos, lo dicen, bueno, sí hace un montón de calor, pero pues ahorita pasa y a final de cuentas se terminan quedando dormidos y de esa forma fallecen. Algo así sucede en el acoso. Realmente muy rara vez empieza como una violación, como un exhibicionismo, como roce genitales, como besos o tocamiento en cualquier zona física sin consentimiento. Usualmente empieza con miradas morbosas. Y dices, bueno, me está mirando de forma morbosa, ¿qué tanto puedo levantar mi voz por esto? A ver, levante la mano quien haya tenido una experiencia respecto a los primeros 3 puntos, ya sea que se hayan dado cuenta que los están viendo así como que de forma morbosa, que les hacen comentarios desagradables, que hacen bromas o rumores de carácter físico, sexual. ¿Así un poquito la experiencia? ¿Has tenido alguna de estas experiencias? ¿La 1, la 2, la 3? Todas, sí, lamentablemente. ¿Y sentiste que era lo suficientemente grave como para hacer una denuncia? ¿No? Y tal cual, o sea, en un principio es como que, bueno, ¿será que es demasiado? ¿Será que estoy sobrereaccionando? No, esto es tan importante denunciarlo desde el paso 1, porque lo que hacen este tipo de personalidades es empujar un poquito y descolocarte un poquito, luego descolocarte un poquito más y descolocarte un poquito más, hasta que literalmente termina siendo tan y tan y tan y tan empujado que de aquí a que me caigan, ¿falta mucho? Y hay momentos, y esto lo experimentan todas las víctimas de acoso, donde dicen, es que ¿en qué momento llegué yo aquí al borde de caerme si yo estaba por allá? Y que entiendan que este es su modus operandi. Esto viene desde una estructura absolutamente sociopática, porque a final de cuentas saben que si hubieran llegado con las últimas 5, hubiera habido una denuncia. Pero ¿qué pasa? Como empieza de tan a poquito, y tan a poquito, lo estoy diciendo muy entre comillas, dicen, bueno, es que ¿en qué momento terminó pasando esto? Y alguien por acá dijo la palabra culpa y se me hizo precioso que se dijera esa palabra en voz alta. Muchísimas gracias, porque es tal cual eso, el decir, es que no lo detuve cuando estaba por acá, no hice nada cuando estaba acá. O sea, ¿qué tan responsable soy yo de esto? Pero que sepan que están siendo coaccionados y no es normal. Y ahora, ¿qué es lo que busca el acoso? El abuso se presiona a una persona para ceder en 2 formas. Y es por eso que es una manipulación tan sutil. ¿Alguien aquí ha escuchado gaslighting? Por suerte ya es un término mucho más común, mucho más entendido. Que sí, gaslighting tiene que ver con una mentira, un engaño y una verdad al mismo tiempo, donde la otra persona se siente como que, ay, pues, ¿será que yo soy el loco? ¿Será que yo soy la loca? ¿Será que lo que me dice la otra persona
tiene razón, porque es mentir en base a la verdad, o a partes de la verdad. Ahora, ese ceder funciona porque hay un forzamiento de parte del otro, pero al mismo tiempo te forzas a ti mismo. ¿Por qué? Porque la persona descoloca. Y tengan muchísimo cuidado de las personas que constantemente están midiendo y checando la forma de que tú dobles, estires tus límites. Porque que sepan que simplemente esa acción, aunque sea en el trabajo, decirte, oye, tengo mucho trabajo, vamos teniendo la junta pero en un restaurante, son personas que están queriendo ver qué tan lejos te pueden manipular de tus límites, qué tanto te pueden convencer a que salgas de tu estructura segura, porque en el momento en el que tú abandonas esos límites, esa protección, quedas totalmente desprotegido y ellos lo saben. Ahora, ¿hay un trauma? Sí. Oye, pero no fue tan extremo. A ver, simplemente, alguien, por favor levante la mano, si se puede identificar con la experiencia de estar caminando por la calle y darse cuenta que alguien los está viendo de una forma incómoda, sabroseándolos. ¿Quién ha tenido esa experiencia en las calles? ¿Sí? Y en ese momento, ¿se sienten a salvo? ¿Alguien que quiera compartir cuál es la sensación que eso les da o el sentimiento? No se amontonen, por favor. ¿Asco? Impotencia, claro, porque ¿qué puedes hacer ante una mirada? Quedándotele viendo de vuelta no vaya a ser que se te quede viendo más. ¡Qué miedo! O sea, es un... ¿qué hago? Y vaya, sí, incluso esa mirada te hace sentir vulnerable en las calles. Y es algo absolutamente increíble, porque creo que la mayoría de las mujeres se van a poder identificar con esto. Quiero pensar que aquí todos pagamos impuestos, contribuimos a la sociedad, somos adultos responsables, y a pesar de esto, mujeres levanten la mano si se sienten seguras caminando en la calle de noche. Ni una sola persona. Claro que no. Y son calles a las que todos hemos contribuido a construir. Y el espacio público, de los cuales todos formamos parte, dejó de ser seguro. ¿En qué momento? Qué triste, qué desgarrador. Y sí, caballeros, ¿se sienten ustedes seguros caminando de noche en las calles? Tampoco. Y hasta ese punto y hasta ese extremo ha llegado el acoso. Es que no me hicieron nada malo como tal, no, pero simplemente con una mirada llegó un sentimiento de impotencia y a final de cuentas hace que la persona que recibe esa mirada se retraiga, se siente en peligro, y es un peligro absolutamente real. Oye, pero es una mirada, ¿y qué tiene? También es una agresión, porque les arrebatas la libertad de disfrutar el espacio público y de verdaderamente disfrutarlo. Ahora, las huellas del trauma no se borran, nos llevan a menudo a conductas autodestructivas, más allá del principio del placer, y es ahí donde empieza lo que Freud llama la compulsión a la repetición. ¿Por qué, se repite esto que Freud llama como compulsión a la repetición? Pues bueno, imagínense que de aquí, no sé si tiene un láser, vamos viendo. Sí, imagínense que esta es su casita. Aquí está la entrada de su casa, aquí está la sala, el comedor, cocina, aquí está su camita, aquí está su baño. ¿Se sentirían, levanten la mano, seguros viviendo en esa casa? Levántenla sin pena, se lo juro que no me llevo su mano. Ahora voy a llevarlo a otro extremo. Imagínense que llega alguien y quita la puerta de la entrada, y quita la puerta de la habitación, quita la puerta del baño, quita todas las puertas y ventanas del lugar. ¿Podrían
cocinar a gusto, podrían dormir a gusto, podrían bañarse a gusto. Ese es el trauma, que deja el acoso, porque a final de cuentas la otra persona se queda sintiendo impotente. El límite que quedó borrado, esa puerta que alguien llegó y la quitó y se la llevó, tiene que ver con el límite entre negociar y consentir. ¿En qué momento yo me siento con la capacidad, con la fuerza, con la entereza de decir no y se acabó? A final de cuentas, este conflicto, vaya, termina siendo tan terrible porque la persona se deja hacer, siente que no tiene otra opción más que dejarse hacer, quedando totalmente vulnerable ante estos límites, quedando totalmente separado de esta estructura que da paz, que da tranquilidad. ¿Por qué es tan difícil frenarlo? Porque el dejarse hacer crea este trauma. Porque ¿cómo explicas? Oye, me hizo. Pero, pues, ¿cómo respondes a una mirada? O sea, pues, ni modo que le tapes los ojos. Y insisto, aquí estás empezando en la parte más leve del termómetro. Conforme va avanzando, más impotente te terminas sintiendo ante el deseo, ante las acciones de la otra persona, ya que la otra persona o la víctima no se siente capaz, más allá de decir que no, de consentir, de decir esto es lo que yo quiero. Y el abuso, hay una traición al consentimiento. Y tiene muchísimo sentido que se sienta culpa, pero no es culpa por lo que el otro hizo, es porque no supiste qué hacer al respecto. Y la idea de aquí es que cada vez terminen con más herramientas para saber cómo afrontar esta situación. Y es ahí donde el silencio puede terminar siendo tan destructivo. Y se fijan, al principio todos levantamos las manos con un montón de situaciones, y a final de cuentas esta sensación de decir es que, pero ¿a quién se lo digo? ¿Con quién lo comparto? O sea, ¿dónde está ese espacio donde puedo decir me pasó esto? ¿Quién me va a escuchar? Y es aquí donde de verdad esta red de apoyo que podemos crear como sociedad con tantos movimientos que han habido y los que faltan por crear, de te creo, yo también, etcétera. Esta red de apoyo social puede sustituir la falta de apoyo a un nivel estructural en instituciones, incluso en la ley. No que quitemos la responsabilidad del otro lado de que se haga y que se tiene que hacer, claro que no. Pero que creemos entre todos esta seguridad de si alguien se te acerca y dice, oye, me pasó esto, ayuda, podamos apoyarnos como sociedad. Ay, perdón, era para ver si estaban despiertas. A ver, algunas respuestas ante un trauma son el silencio, la amnesia, la ruptura de una continuidad de estos sentimientos. Si se fijan, todos estos sentimientos negativos que todos hemos vivido en algún punto respecto al acoso, nos mueven, nos forzan a hacer algo al respecto, pero cuando nos quedamos paralizados, hay algo que se rompe. Dices, bueno, es que ahora cómo uso los sentimientos o cómo uso o pongo estos sentimientos en juego a mi favor, en función de mi bienestar. Algunas de las secuelas son físicas, psicológicas, sociales. Alguien que en algún punto haya sufrido un acoso, que quiera compartir su experiencia respecto a alguno de estos, si le llega a sonar o empieza a decir, ahora tiene sentido, que sepa que puede levantar la mano en cualquier momento y con muchísimo gusto nos encantaría a todos compartirlo. ¿Sí? Ahí viene el micrófono. Con una de mis exparejas que tuve anteriormente, cuando yo le dije que ya no quería andar con él, siguió buscándome, fue hasta mi casa
y me agredió. Tengo una herida en la frente porque me abrió con un cabezazo. Y eso sí me quedó como un tiempo. No, o sea, no me quería levantar de la cama, no quería salir de mi casa y, o sea, me afectó en todo ese tipo de ámbitos. Wow. Antes que nada, muchísimas gracias, de verdad, un aplauso por poderlo compartir. Lamento muchísimo tu experiencia, porque a final de cuentas, el maltrato vino de alguien a quien tú amaste en su momento. Y es una herida tan profunda porque hubo cosas que se confiaron, que vivieron juntos. Y el poder recibir ese nivel de maltrato tan fuerte, tan intenso, claro que crea una sensación de desamparo, de coraje, de tristeza, de ira. Hizo el duelo pues de la separación, del rompimiento todavía más fuerte. ¿Qué tan cómodo te sentías regresando al mundo de las citas? ¿Feliz y emocionado? Miedo, claro, por supuesto. Porque ese miedo tiene la función de decir, ok, va, ya vi que esto puede terminar acá. Tengo terror de que suceda esto. Y hubo, igual, perdón si me meto poquito, a lo mejor hubo un momento donde te dijiste a ti mismo, yo no quiero volver a sufrir este dolor. Y es un pacto que haces contigo mismo, que bien canalizado aprendes cómo protegerte ante el maltrato, aprendes cómo vivirlo de forma diferente. Pero cuando es una promesa tan fuerte, hace poquito difícil volver a confiar, ¿verdad? Hace tan difícil el volverte a acercar a una persona y que una vocecita dentro de ti no diga, oye, ¿y si llega a pasar esto y esto y esto y esto y esto y esto? ¿Y a poco no llegaste a experimentar esta como desconexión entre, a ver, ¿a qué le hago caso? ¿A esta persona que está aquí a mi lado y es real? ¿O a esta vocecita que tengo dentro que me está diciendo, podría suceder esto? De verdad lamento muchísimo tu dolor. Muchísimas gracias por compartirlo. Te creo. Y ojalá y de esto pueda salir más fuerte, más inteligente, que a final de cuentas te puedas convertir en alguien que en ese momento te hubiera podido proteger. Porque sí suena que fue algo, pues vaya, una situación que se salió de control muy fuerte. Muchísimas gracias, de verdad, un aplauso por haberlo compartido. Y sí, llegan a haber trastornos de alimentación, estrés, ansiedad, sobrepeso, gastritis, colitis. Y quiero hacer un gran hincapié a todas las somatizaciones, que las personas que viven el dolor por medio de una somatización es porque literalmente se tragan el sentimiento, dicen no sé cómo lidiar con esto, y la bronca es que cuando uno calla, el cuerpo empieza a hablar. Y la cosa con la somatización muchas veces se empieza a decir, y más en el ámbito médico, y en esto pues vaya, que esto pueda complementar su experiencia si son médicos, si se dedican al área de la salud, que puedan tener un mayor entendimiento de qué es lo que está de fondo. Porque en estas situaciones y en estos casos, muy lamentablemente, están todos los síntomas de una enfermedad. La persona los está viviendo honestamente, ese dolor es real, pero les haces los estudios de sangre y no sale nada. Le haces un eco y no sale nada. Y dicen, ay, es que está un poquito hipocondríaco, hipocondríaca. No siempre viene de ahí vaya esta reacción. Que sepan que hay veces que se pone en juego no el cuerpo, sino el alma, la esencia de la persona. Esa es la que está enferma y obviamente termina enfermando al cuerpo. Porque puedes ver el cerebro, pero no las ideas. Y la mente habita el cuerpo, tanto como el cuerpo a la mente. Ahora, secuelas psicológicas y emocionales. ¿Hay alguien que quiera compartir su experiencia, alguna vivencia de acoso que haya vivido o tenido? ¿Está?
Ahí vamos para allá. Ahí. Bueno, pues durante etapa de secundaria, Ujú. ni modo, No sé si soy yo. no sé, creo que estoy yo. Eh, Hubo un lapso de tiempo, Ajá. así, hubo un lapso de tiempo donde los mismos compañeros tenían esta parte de que las mujeres eran como muy sexualizadas o muy dejadas. Entonces yo tenía una amistad que pues era agradable para ella ese tipo de contacto. Sí, o para mí no. Empezaron a intentar sobrepasarse conmigo por esa amistad. Entonces fue como que, ¿qué hago? Porque era como entre bolita. Entonces eh, sí hubo una situación fuera de comentarios incómodos, como, bueno, X. Ya hubo un contacto físico con otro compañero, entonces lo expulsaron por eso. No fui yo quien lo dijo, fue otra persona que estaba viendo como la situación. Usualmente aprovechaban como en los rincones, porque yo me sentaba como en la parte de trasera y me rodeaban entre varios muchachos. Debido a eso tuve problemas con autoestima y con la parte de que me tocaran, porque para mí era como sentirme sucia o sentirme como muy vulnerable, y sí pasó como cierto tiempo para que yo dejara como que me abrazaran o tener cierta cercanía con las personas. Muchísimas gracias por compartirnoslo. Creo que amerita un aplauso. Lamento de verdad muchísimo tu experiencia, te creo. Y no dudo que esta sensación, porque más, no sé si era tanto un sentimiento en forma, sino como que una sensación como de alerta, de peligro, decir, es que como son tantos, no me puedo defender. Hay una experiencia de alerta, de peligro. Lamento muchísimo la secuela que dejó, porque claro que es algo de lo cual definitivamente tú no eres responsable, no eres culpable, y de verdad mis respetos, porque poco a poco te pudiste permitir, a tu paso y a tu ritmo, el volver a sentir esa confianza de que alguien se te acerca y que te toque, y saber quién tiene el derecho, y que eres tú quien elige, quién tiene el derecho de acercarse a tu cuerpo, porque a final de cuentas no me vas a dejar mentir, tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir el resto de tu vida. No hay nada más sagrado, más importante, más íntimo que eso. Qué bueno que esta persona fue denunciada, y que sepan que si en algún momento ustedes llegan a denunciar, supongo que estás poquito agradecida con la persona que denunció, o bastante, claro. Que sepan que en el momento en el que alguno de ustedes o alguna de ustedes llega a denunciar, va a haber una persona que de todo corazón se los va a agradecer. De verdad, es algo que se agradece. Una persona acosadora, abusadora, vaya, incluso hubo movimientos en el Día de la Mujer, donde personas escribían la persona que los acosó, que abusó sexualmente, que los maltrató, y era terrorífico ver que había veces donde el mismo nombre estaba repetido hasta 50 veces. Y qué terrible que esta persona era tan inteligente manipulando, que usaba estrategias como traer a varias personas, porque son estrategias, que hace que la persona se sienta chiquita, se sienta vulnerable, se encoja y no encuentre la voz para denunciar. Y estas son parte de las secuelas psicológicas. Suena que un poquito lo que viviste fue un poquito de estrés postraumático. Y esto sucede porque llega un momento donde, a ver, tu vida la vives más o menos en esta parte media, normal, emocionalmente,
pero el estrés te da un pico y estás en modo alerta. Y cuando hay tantas situaciones que te hacen estar en pico y en alerta, pues el cuerpo dice, ¿para qué me bajo de aquí si hoy voy a tener que volver a subir? Y se queda la persona en un modo de alerta total, constante ante toda situación, ante, pues sí, todo lo que la o lo rodea. Está también el trastorno adaptativo, que sucede cuando la persona no tiene una reacción proporcional a la acción o a lo que está viviendo. Y eso es tan importante porque cuando la reacción no es proporcional a la acción, que sepan que no están reaccionando a lo que hiciste, sino que podrían estar reaccionando a un trauma mucho más antiguo que los viene acompañando desde antes. Y cuando vean que esta situación llega a ocurrir, no reaccionemos desde un enojo o desde un, oye, pero yo no te hice nada, sino desde un, oye, cuando estés listo, cuando estés lista, aquí estoy. Y quiero ser parte de tu proceso de recuperación y no de, pues sí, de revictimización. Ahora, también está el trastorno de ansiedad generalizada, que se parece muchísimo al estrés postraumático en el sentido en el que es como si todo tu cuerpo se te quemara. El agua duele, el exponerte al sol duele. ¿Alguien aquí ha ido a la playa y se ha dado un tremendo quemadón? Que hasta las sábanas, cuando te vas a dormir dices, ay, 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 arde. Así es esta ansiedad. Y tomando en cuenta la conferencia anterior, es bien importante que entendamos de dónde viene. Claro que también hay parte de inseguridad, baja autoestima, depresión y miedo. Y las secuelas sociales, claro, o sea, tomemos en cuenta cuántas personas hemos compartido esta experiencia del acoso. Es difícil confiar en una persona, es difícil como sociedad poder entender en quién confiar y en quién no, a quién darle un espacio, a quién dejar que se acerque, a quién alejar y qué tanto. Vaya, la dificultad para tener relaciones de confianza, relaciones significativas, el aislamiento y también hiper o hiposexualización. Y esta es una parte que muchas veces se da como casi normalizado, de que ay, tuvo un mal rompimiento. ¿Quién ha escuchado la frase de ay, entrégate a la putería? La risa es la que delata, ¿verdad? Que sepan que en ocasiones puede ser una secuela de un trauma súper profundo y que son personas que más que ser juzgadas necesitan ser acompañadas, necesitan ser amadas. Ahora, estas son las estadísticas de nuestro país. Y ojo, sí, aquí hablan específicamente de las mujeres. Lamentablemente no hay suficientes estadísticas de hombres también. Entonces tomen en cuenta que, pues vaya, los resultados pueden variar un poco, aunque definitivamente son cifras bastante significativas. Donde hay mayor tipo, pues, o donde más sucede es Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, y Tamaulipas, Zacatecas y Chiapas es donde hay menos. Y estas son las estadísticas de ese año. Vaya, el 71%, a partir de los 15 años han experimentado algún tipo de esta situación de violencia a lo largo de su vida. Y se me hace tan importante hablar de los 15 años. Hay una disculpa porque faltó el palito. ¿Por qué? Porque a final de cuentas está el síndrome en el cual una persona, si a una edad muy temprana de su vida no se pudo defender, que es el síndrome de indefensión aprendida, terminas aprendiendo, terminas normalizando el quedarte impotente, el no poder hacer nada al respecto, el no saber qué hacer al respecto. Y es algo que se aprende. Y es algo que se aprende por el entorno, por los padres, por los maestros,
¿Alguien ha tenido alguna experiencia igual de los 15 años para abajo donde hubo alguna situación de acoso y alguien les dijo, oh, silencio? ¿Alguien que lo quiera compartir? Sí. Sí, ella. Bueno, mi mamá tenía una pareja cuando yo tenía aproximadamente 7 años y pues esta persona empezó a abusar de mí desde ese entonces. Wow. Hablamos de que actualmente tengo 23 años y a los 7 años esta persona tenía cerca de 50 y esto no paró hasta mis 12 años. En el momento que yo decido hablar, pues lo hice con mi madre, porque era la persona que estaba pues allegada a este hombre. A lo que procedió, no me creyó, invalidó mi sentir, invalidó mi experiencia, y lo que decidí fue hablar con mi hermano, el cual pues siendo mayor que yo por 5 años, se puso muy agresivo con mi mamá y todo para defenderme, y a la fecha creo que mi mamá sigue teniendo contacto con este hombre, y hace aproximadamente 3 años o 4 me tocó verlo y mi mamá me obligó a saludarlo, cosa que pues obviamente a mí me generó entre ansiedad, miedo, enojo, todo lo que pude haber sentido lo sentí, y a la fecha sigo buscando la forma pues de topármelo y ya sea pues tomar acción de mi mano o encontrar pruebas de lo que sea para proceder legalmente. Muchísimas gracias por el valor de compartirlo, de verdad, muchísimas gracias. Lamento tanto por la situación que viviste. Es algo que nadie debería de vivir a una edad tan temprana. Y desde una parte poquito más clínica, el cerebro no se ha terminado de desarrollar. Y el exponer a un niño a cualquier tipo de contenido sexual es violación, porque el cerebro ni siquiera está listo para procesarlo. Y lo más cercano que tiene es, para interpretar la pasión, es violencia. Y la sensación que has de haber tenido, de verdad, de todo corazón, lo lamento. Que sepas que te creo, aquí todos te creemos. Y no nomás a ti, ahorita de adulto, sino a esa niña de 7 años. Lamento de todo corazón por lo que viviste, por lo que pasaste. Felicidades por ahora sentirte lo suficientemente fuerte para convertirte para ti misma en la mamá que te hubiera gustado que tu mamá fuera contigo, que te pudieras defender, que ahorita ya estés buscando la forma de cuidarte y afrontar esta situación tan absolutamente terrible. De todo corazón, muchísimas gracias por compartirlo. Lamento tanto por lo que pasaste y ojalá y de verdad lo logres. Creo que todos apostamos por ti. Muchísimas gracias. Respecto al acoso infantil, hay un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Es uno de los libros que más recomiendo. Y este psicoanalista habla de un libro en particular que se llama Caperucita Roja. ¿Alguna vez lo han escuchado? Resulta que es uno de los pocos libros de los hermanos Grimm, si no mal recuerdo, o de Andersen, uno de los dos, que tiene 2 historias. La primera es la que todos conocemos, en la cual pues, sí, o sea, a final de cuentas es la narración de un abuso sexual y le enseña a los niños a qué hacer al respecto. Y en una es, pues sí, es donde llega el cazador, si no mal recuerdo, que suena que fue la función de tu hermano y fue ¿sabes qué? Un depredador jamás se va a meter con alguien de su tamaño. Se ven bien, pero vaya, no se van a arriesgar a meterse con alguien de su tamaño, y es por eso que esta figura
de un hombre que te protegió, que dijo, oye, esto no va a suceder, y lo hizo con la fuerza. Que sepan que es algo que claro que protege a los niños. Y la otra versión que no es tan conocida, si no mal recuerdo, Caperucita toma el camino correcto y le cuenta a su abuela. Y la abuela le tiende una trampa al lobo, al depredador, y de esa forma, el objetivo de estos cuentos es que se aprenda que a una persona abusiva, un depredador, se le trata o con la fuerza proporcional para intimidarlos y que digan, ay caray, no puedo con esta fuerza, o por medio de la astucia, por medio de la inteligencia, poderte poner a salvo. Y en ese aspecto, una figura paterna, una figura materna, un hermano, una hermana, tienen muchísima fuerza. De verdad, no subestimen la fuerza, la capacidad y la habilidad que todas las personas que están aquí tenemos para afrontar una situación tan difícil, tan triste, tan riesgosa. Bueno, literal, casi 50% sexual. ¿Sí? ¿Algo que querías compartir? Ay, dame un segundito para pasarte el micrófono. Ay, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En lo personal, yo en la niñez sí tuve, pues no lo considero acoso, pero sí una experiencia con una hermana, ella mayor que yo. Ella era adolescente, yo niño. En su momento yo no supe qué era lo que pretendía con las acciones que ella hacía. Y en mi mente lo dejé pasar durante mucho tiempo, hasta que un día, pues ya en una etapa más madura, pues llegó ese recuerdo y sí lo confronté con ella, le comenté que me acuerdo de esos momentos que había pasado con ella y que me sentía mal que ella como hermana lo hubiera hecho. Y aquí a veces uno ya como en una etapa adulta sigue abrazando la victimización y se queda con ese estigma de que yo siempre soy víctima y no se atiende o no confronta. Ya actualmente con la plática que tuve ella y aparte terapia, me di cuenta que pues ella también había sufrido lo mismo, que también ella, otras personas de su edad habían tenido pues actividades sexuales, y imagino que era dentro de su despertar sexual de adolescente, que lo mismo que sintió con ella lo quiso practicar conmigo. Nunca fue dolo por parte de ella, y a mí saberlo y entenderlo desde tu perspectiva, que a lo mejor para mí pudo haber sido ella una agresora, también ella se convirtió en una persona agredida. A mí eso me permitió sanar la relación con el agresor, y también entender la circunstancia de que uno, como ya en la etapa adulta, es la responsabilidad de uno curar estas heridas. La verdad es que cualquier persona que pase por alguna situación psicológica de depresión o maltrato o cualquier tema en el área de psicológica, la verdad es que yo les invito a que dejen de abrazar esa victimización y se acerquen con un especialista en la salud mental. Por lo menos 2 veces al año deberíamos de ir a desfogar todas nuestras cosas, que poco a poco los vamos guardando y nos vamos convirtiendo en una coraza, en un cocodrilo donde nada pensamos que nos hace daño, y por dentro nos estamos pudriendo o nos estamos lastimando. Parte de mi experiencia como doctor de medicina alternativa, las grandes causas de enfermedades psicosomáticas es por estrés o ese tipo de cosas que nosotros dejamos pasar. Entonces hay que ser responsables de nuestra propia salud mental. Muchísimas gracias, te creo. Creo que de parte de todos lamentamos muchísimo
la situación que viviste y dijiste algo brutalmente importante, que fue, ok, va, viví esto y me atreví a preguntarle a mi agresor qué pasó. Ha de haber sido de verdad un terror absolutamente gigantesco porque tú no sabías que iba a responder. Si siquiera cualquier respuesta que te hubiera podido dar hubiera sido suficiente. Y sí es cierto, no todas las personas que sufren de maltrato, de acoso, de violación, terminan siendo acosadores o violadores, etcétera. Pero sí, las personas que terminan agrediendo a otras, acosando a otras, fueron acosados. Y dijiste una cosa, o sea, yo me hice responsable de mi dolor. Y de verdad, tienes toda la razón, porque no es lo mismo culpa que responsabilidad. Tú no eras absolutamente culpable de lo que sucedió. Y felicidades y mis respetos de todo corazón por haberte hecho responsable de tu bienestar. Por haber dicho, ¿sabes qué? No me voy a quedar en el lugar de la víctima. Yo elijo volverme a sentir fuerte y yo me hago cargo de mi bienestar. De verdad, muchas gracias, felicidades. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias por compartirlo. Ojalá y tu experiencia pueda ayudarle a alguien que esté pasando por una situación similar a encontrar una nueva forma de vivirlo y de transformar ese dolor. Muchas gracias, te creemos. Ay. Los lugares contra las mujeres o donde hubo mayor tipo de acoso fue en los lugares públicos y en el área laboral. ¿Por qué es esto tan importante? Porque ya empezaron a haber leyes. Esta es una pequeña de ellas. Sí, las instituciones se tienen que empezar a ser más responsables. Sí, hoy en día está incluso la ley Olimpia, tantos lugares, tantos canales, donde ya se le está dando importancia y lugar a esta voz. No tengan miedo de buscar qué lugares hay para poderlos hablar. Es más, no tengan miedo de crear espacios donde se pueda hablar de esto. Porque realmente, vaya, hay veces que lo que más fuerza da es el poder ser escuchado. Ahora, ¿cómo está México ante el mundo? Esto lo digo amando a mi país, pero sí con mucha vergüenza. El G20 está integrado por 19 países y la Unión Europea. Y pues vaya, se hizo un estudio donde se averiguó que la mayoría de los países que del G20 considera el acoso pues laboral como algo súper desafiante, que sepan que pueden estar expuestos, nadie estamos exentos, pero muy lamentablemente adivina dónde estamos respecto a esta lista. Y si somos parte y reconocemos que hay un problema y que entendemos que somos parte del problema, eso nos permite también ser parte de la solución. Ahora vamos a hablar de los tipos de acosador. Y sí, usualmente los acosadores tienen estas características en común, que sepan que si ven algo similar, qué es lo que está pasando y qué significa. ¿Qué pasa? Son personas que tienen fantasías de éxito, poder, que son ególatras, que quieren admiración, que son personas rencorosas, que disfrutan de hacer daño, y es más, no les importa hacer daño con tal de ellos obtener lo que quieren, lo que desean, cuando lo quieren y cuando lo desean. Ay. Uno de ellos son el rechazado. ¿Qué pasa? Se sintieron rechazados y desde esa herida acosan porque buscan reivindicación. Dicen, yo quiero que me quieras, y estoy enseñado a transformar ese no otra vez en un sí. Está el incompetente, el que busca la intimidad. Que este tipo de acosadores
lo hacen a través de malos tratos, de intimidar, de menospreciar, de acorralar a la persona para que la otra persona no se sienta con otra opción más que decir sí. Ahora, el incompetente no tiene suficientes capacidades, habilidades sociales y termina teniendo un comportamiento errático, por decirlo de una forma leve, y termina pues cayendo en conductas bastante sociopáticas. Ahí vamos. Y el controlador, este tipo de persona busca ejercer el control sobre la otra persona, busca someter a la otra persona. Y este tipo de personas pueden ser como muy maquiavélicos, podría ser una forma de decirlo. Podrían estar planeando por anticipado y le voy a hacer y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto y voy a hacer esto. Y a final de cuentas, todo gira en torno en cumplir esta fantasía de acorralar, de someter, de abrumar a la otra persona. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario, algo que quiera contribuir a esta plática, que se lleve algo, o algo que incluso pueda aportar a las demás personas que están escuchando. Hermoso. Ay. Muchas gracias. Perdón, ahí voy. Pues cabe recalcar que además del contacto físico también sucede pues de manera virtual, ¿no? Muchas veces el hecho de tener como amistades y decir, no, pues somos amigos, pues te mandan como contenido sexual en fotos o videos y pues eso también es acoso. Y aunque no lo estés como denunciando, pues no dices nada, te quedas callada y pues que no sabes ni qué hacer, ni cómo sentirte, porque dices, pues ¿por qué me están mandando este tipo de contenido si yo no lo estoy solicitando? Entonces, pues que si se los mandan o todo, pues también se puede denunciar. Sí, y respecto a eso, qué bueno que hablaste de la parte tecnológica. Una disculpa, no lo incluí, pero sí es bien importante y está pasando hoy en día más que nunca, porque a final de cuentas un acosador puede entrar a tu casa a través de tu celular. No entre físicamente y eso no quita que siga siendo violencia. El mandar esos packs, ese contenido sexual, insinuaciones, llamadas, videollamadas, sí es acoso. Y no está bien y no le quita a la persona la responsabilidad de, pues sí, hacerse responsable de sus actos. Porque claro que te hizo un daño, claro que te sentiste sorprendida, claro, y no fue algo que tú hayas buscado por lo que me cuentas. Y a final de cuentas, el que alguien se sienta con el derecho de con un botón y con el anonimato que crea las redes sociales, los celulares, WhatsApp, etcétera, vaya, es muy común que las personas digan, ay caray, ¿qué más puedo hacer con esto? Reportar y bloquear no suena que sea suficiente, ¿verdad? Y sí, hoy en día cada vez hay más leyes al respecto. Sí, ya había mencionado antes a la ley Olimpia, pero quiero hacer un pequeño hincapié porque ya hoy en día está penado, creo, si no mal recuerdo, con un máximo de 8 años de cárcel. Por una parte, el que alguien reciba packs o contenido pornográfico no solicitado y además que lo difunda. Digamos que tienes un exnovio, una exnovia, alguien en quien confiaste y tiene contenido sexual tuyo, en el momento en el que lo reenvía, lo comparte, y ojo, la persona que acepta recibirlo y que no los elimina, son partes de un delito. Sí, también tenerlo en su celular y todo, sí. Y eso incluye también si la otra persona, y qué terrible que lo tenga que mencionar y aclarar, si la persona de quien es el contenido es menor de edad. Y sí, sucede mucho más de lo que debería y
aquí esto lo puedo compartir porque pues a final de cuentas fue una colaboración que hice con una empresa, donde justamente un grupo de hombres, por medio del anonimato del celular, etcétera, 5 hombres se sintieron con el derecho de hacer su chat y empezar a jugar, a ligarse a chavas, tener fotos, videos, contenido sexual y compartirlos entre ellos. Una persona reenvió parte de ese contenido y llegó un punto en el que se normalizó tanto y la gente se sintió, por tener fotos de las chicas en lencería, de intentar abusar sexualmente dentro de la empresa de esa chava. Entonces sí, chicas, chicos, no sabes en qué peligro puedes poner a la otra persona reenviando ese contenido, porque hay gente que de verdad está enferma, que puede, sentirse con el derecho de hacer algo sin el consentimiento de la otra persona. Muchísimas gracias por haber sacado ese tema, muchísimas gracias. Un aplauso para ella. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, alguna inquietud? Ok, allá. ¿Cómo podría abordarse el tema en dado caso de que... Ay, Leti. En dado caso de que, por ejemplo, tú notes que esta persona está en una situación de acoso, pero ella lo tenga como tan normalizado el concepto que no se dé cuenta, y tú cómo podrías como abordar el tema con esa persona. Muchísimas gracias por la pregunta. Mi recomendación es que empezamos a crear espacios como personas desde una perspectiva de humanidad de, oye, ¿sabes qué, amigo, amiga? Ven, yo me estoy dando cuenta de esto, te lo digo por tu bien, para lo que tú me digas que yo te apoye, estoy ahí para ti, pero esto es lo mejor que tú estás viendo como broma, como chiste, no es chistoso, no causa gracia, duele incluso ver cómo te lo hacen. No está siendo normal, no está bien, no quisiera que te quedaras con la idea de que es normal. Y también me parece muy importante, sí, crear una red de apoyo, decir, oye, ¿sabes qué? Entre todos te protegemos, te cuidamos, oye, ¿sabes qué? Me parece que te podrían estar acosando, vamos todos en bola a acompañarte al coche, a protegerte, a crear ese espacio, o sea, ese grupo, esa como tribu, por decirlo de alguna forma. Y también entender que hay veces donde la persona no es que no se dé cuenta, es que entra en un periodo de shock, se cierra, dice, no quiero ver, no estoy listo para procesar ni sentir esto, no estoy listo para afrontarlo, y algo que puede ayudar a que esta persona salga del shock y empiece a vivir y a sentir lo que está sucediendo, que hay gente que de verdad tarda años, hay gente que tarda décadas en reconocer un maltrato, pero solamente se puede reconocer y llegar a este punto cuando la persona se siente segura, se siente estable, se siente sostenida, se siente lo suficientemente querida para no sentirse vulnerable ante una situación. Y sí, es una pregunta bastante importante. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, muchísimas gracias. Ay, se la creyó. Muchísimas gracias a todos por venir, por estar presente. Espero que este tema les haya dejado a ustedes las herramientas y las habilidades para afrontar un tema tan crítico en el día a día. Muchísimas gracias por venir y de verdad, ojalá y como sociedad podamos ayudarnos más los unos a los otros. Muchísimas gracias.